El reinado de Wilhelm Steinitz marcó el nacimiento del ajedrez moderno, pero como todo gran campeón, su tiempo en la cima no duraría para siempre. Con el paso de los años, nuevos aspirantes comenzaron a emerger, desafiando no solo el estilo de juego, sino también la filosofía que Steinitz había defendido con tanto fervor. Jugadores como Emanuel Lasker, el brillante joven alemán, se preparaban para dejar su marca, mientras que Steinitz, en sus últimos años, enfrentaba desafíos tanto dentro como fuera del tablero. Este capítulo explora una era de transición, donde la vieja guardia dio paso a una nueva generación de genios que buscaban el título más prestigioso del ajedrez. También veremos los momentos finales de la carrera de Steinitz, un hombre que, a pesar de las dificultades, dejó un legado que perdura hasta nuestros días. Prepárate para conocer a los aspirantes que se alzaron tras Steinitz y para reflexionar sobre los últimos capítulos de la vida de un campeón que cambió para siempre la historia del ajedrez. La historia continúa. Después de haber defendido Steinitz su título de campeón mundial, el mundo del ajedrez volvió a plantearse una pregunta secular. ¿Quién sería el siguiente aspirante al título? O, más precisamente, teniendo en cuenta la edad del campeón, ¿quién sería el próximo rey del ajedrez? Entre los candidatos más plausibles se encontraba el campeón alemán de 30 años, Dr. Siegbert Tarrasch, que había ganado los importantes torneos de Breslau, 1889, Manchester, 1890 y Dresde, Alemania, 1892, de forma convincente. Podía haberse enfrentado a Steinitz, incluso después del torneo de Manchester, pero declinó la tentadora oferta del Club de Ajedrez de La Habana, manifestando que estaba ocupado en el ejercicio profesional de la medicina. Por otra parte, se encontraba el joven de 24 años Emanuel Lasker. Aún no había conseguido éxitos suficientes y, por tanto, Tarrasch rehusó, razonablemente, disputar con él un encuentro de candidatos. Aunque el doctor probablemente habría derrotado entonces al inexperto Lasker y al enfermo Steinitz, prefirió otro camino. Desafió a un match al reciente aspirante número 1, Chigorin. El duelo, San Petersburgo, otoño de 1893, merece especial mención, puesto que se convirtió en una especie de batalla por el campeonato mundial, no solo por su formato. Ganaría el primero en lograr 10 victorias, y si se producía empate 9-9, el encuentro sería declarado tablas, sino también por la riqueza de su contenido ajedrecístico. Los contendientes lucharon literalmente hasta el último peón. En las 9 primeras partidas, y en las 6 últimas, no hubo ni unas pocas tablas. La victoria le habría dado a Tarrasch todo el derecho a disputar un match con Steinitz, y el doctor de Nuremberg se puso seriamente manos a la obra. Sin embargo, Chigorin no tenía intención de ceder terreno, y menos en su propia casa, y al ganar la 7ª y 8ª partidas, en excelente estilo, igualó el marcador, otra vívida ilustración de los puntos fuertes y débiles de ambos aspirantes al trono, en particular, de Chigorin. El maestro ruso jugó de forma muy creativa y arriesgada, en el sentido estratégico. Tarrasch, tras haber logrado una excelente situación, se complicó las cosas. En el juego complicado, irracional era, sin embargo, inferior a su oponente. Pero cuando llegaba la ocasión de tener que defenderse, lo hacía muy bien. Chigorin, de todos modos, convirtió en un caos la tarea de materializar su enorme ventaja e incluso perdió un peón. Afortunadamente, en el final su oponente, presuponiendo que sería tablas, se creó algunas dificultades a sí mismo y no captó el momento crítico. Tarrasch supo sobrevivir a las 3 derrotas consecutivas y en la partida 21 consiguió su 9ª victoria. Sin embargo, en la 22 dejó escapar unas simples tablas y con ellas el triunfo en el match, una grandiosa batalla que finalizó en empate. En el Senado histórico fue muy importante que la nueva escuela Steinitz-Tarrasch encontrase por entonces un poderoso oponente, porque cuando en el ajedrez desaparecen los debates creativos,
comienza el estancamiento. Es en los grandes enfrentamientos, con diferentes tendencias creativas, donde podemos juzgar acerca de las distintas ideologías ajedrecísticas, y en el transcurso de esos combates, el ajedrez moderno ha ido tomando forma. Como suele decirse, en la discusión se descubre la verdad. Steinitz no solo fuese el primero en expresar los principios posicionales, sino que creó una tradición, según la cual los maestros líderes, a diferencia de las estrellas del pasado, consideraban una cuestión de honor formular y defender sus opiniones ajedrecísticas. Quizá no tan revolucionarias como las del primer campeón mundial, pero principios en cualquier caso. Así, Chigorin, quien criticaba a Steinitz por la abstracción y la naturaleza un tanto dogmática de su teoría, abogaba por un diferente, más concreto, enfoque del ajedrez, y continuamente buscaba sus propios caminos. En términos generales, la tradición de no solo ganar una partida, sino explicar también por qué se ha ganado, se remonta a Philidor. Pero Philidor se guiaba por conceptos excesivamente generales, que a fines del siglo XIX ya no daban resultado, pues el nivel del ajedrez había progresado enormemente. Desde el tiempo de Philidor, no había sucedido nada significativo en este aspecto, y puede considerarse que Steinitz fue el que abrió la era de la explicación científica de las partidas ganadas. La gran confrontación, Steinitz-Chigorin, quizá haya sido la primera fase de esa era. El campeón ganó merecidamente, y su teoría se convirtió en la dominante. El encuentro Tarrasch-Chigorin representó un importante hito en el desarrollo del entendimiento ajedrecístico. Cierto que mientras ellos dormían en San Petersburgo, ¿quién sería el principal aspirante? En la distante América, el impaciente Lasker había convencido a Steinitz para jugar con él un match por la corona mundial. En la primavera de 1894, el mundo tendría un nuevo y joven rey del ajedrez. Así pues, Steinitz cedió el trono, convirtiéndose en el primer ex campeón mundial de la historia del ajedrez. El tiempo había hecho su trabajo, pero en partidas aisladas, el viejo león podía seguir exhibiendo sus colmillos, recordándole a todos quién había sido. En la cumbre de Hastings, 1895, el genuino torneo del siglo, el destronado monarca de 59 años ganó una partida deslumbrante que obtuvo el primer premio de belleza. Hasta aquel momento su oponente, Kurt von Bardeleben, había sumado 7,5 puntos de 9 partidas, incluida una victoria sobre Lasker. El espíritu de lucha y la energía mostrados por Steinitz, que no se encontraba del todo bien y lejos ya de sus mejores días, tanto en esta partida como en todo el match torneo de San Petersburgo, suscitaron una enorme admiración. Un año después, en Moscú, 1896 a 1897, el ex campeón perdió ante Lasker el primer match revancha de la historia, iniciando con 4 derrotas sucesivas. Esto, sin embargo, no le impidió enviar una carta de felicitación a su viejo oponente Chigorin, que acababa de ganar el torneo de Budapest durante el match revancha de Moscú. Steinitz comenzó a sufrir serios problemas de salud, debiendo internarse durante todo un mes en el hospital. Pero incluso en tan difíciles condiciones, jugando contra un joven y fuerte oponente, el maestro pudo, a veces, crear genuinas obras maestras de la estrategia. En el match revancha, Steinitz explicó su mal juego en la prensa. ¿Por qué pierdo de forma tan ignominiosa? En primer lugar, porque Lasker es el mejor jugador con el que jamás me haya encontrado. Quizá el más fuerte de cuantos han existido. Sencillamente, no puedo resistir una lucha con un maestro de primera fila. Pero un jugador de ajedrez no tiene más derecho a estar enfermo que el que tiene el comandante en el campo de batalla. Sus fuerzas rápidamente fallaron. A finales de siglo, aún conseguiría un cuarto puesto en el maratoniano torneo de Viena 1898, siendo su último torneo el de Londres 1899. Y aunque por primera vez en su carrera no ganó un premio, al final sí ganó una partida, contra Janowski, que sería la última de su vida. En sus años de declive, Steinitz dijo en una ocasión de sí mismo:
No soy un historiador de ajedrez. Solo soy yo mismo una pieza en la historia del ajedrez que nadie puede evitar. No escribiré acerca de mí mismo, pero estoy seguro de que alguien lo hará. Ciertamente se ha escrito acerca de él. Muchos lo hicieron. Los más eminentes divulgadores de sus ideas fueron Tarrasch, Lasker y algo más tarde, Ewey. El gran maestro finalizó sus días en plena encrucijada del siglo XX y en la miseria, en un asilo mental de la isla de Ward, no lejos de Nueva York. Llegó allí por barco, sujetando contra su pecho un pequeño tablero de ajedrez. Se imaginaba que producía corriente eléctrica, moviendo sus piezas y atacando las enemigas. Se imaginaba que seguía jugando contra Lasker y hasta contra Dios. Y estaba seguro de que ganaría